Buenas tardes, Magandan Japón, señor Lahat. Muchas gracias por seguirnos desde sus casas. Maramin, Salamat, señor Paksubaybai, Mula, señor Bajay. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Manila, donde seguimos nuestra misión de difundir la lengua española y la cultura en español. La pandemia nos ha obligado a prestar atención a herramientas digitales que estaban ahí, pero de las que no aprovechábamos todo su potencial. Ahora estamos obligados a ello. Y haciendo de la necesidad virtud, podemos llegar a personas que están muy lejos de nosotros. Ahora, por ejemplo, usted puede seguir un curso de español, de lengua española, del Instituto Cervantes desde cualquier punto de la geografía filipina. Y además pueden inscribirse cualquier día del año, ya que la programación de cursos es continua. Y esta plataforma de Zoom que nos acoge nos permite tener con nosotros, con mucha mayor facilidad que antes, a destacadas personas del panorama cultural en español, como es el caso de nuestro invitado de hoy. El año próximo conmemoraremos el 500 aniversario de la expedición que el rey de España, Carlos I, envió a las Molucas al mando de Magallanes. Fue gracias a esa expedición que por primera vez españoles llegaron a estas islas que con el tiempo se denominarían Islas Filipinas. En ningún momento el objetivo de Magallanes fue dar la vuelta al mundo, de hecho no llegó a darla. Tras un cúmulo de circunstancias adversas, incluida la muerte del propio Magallanes, tal hazaña, que constituyó un hito en la historia de la humanidad, la materializó el piloto guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Nuestro invitado de hoy, Tomás Mazón, es probablemente la persona que más sabe de este viaje que cambió la historia. Y lo más curioso es que ha llegado a saber tanto por gusto y placer, ya que su profesión de ingeniero técnico poco tiene que ver con ello. Su web, rutaelcano.com, se ha convertido en la principal referencia en Internet sobre la historia de la expedición y recibe en la actualidad unas 35.000 visitas mensuales. Mazón ha publicado artículos, reportajes, ha realizado ponencias, charlas y colaboraciones en prensa escrita, radio y televisión. Es autor del libro Elcano, viaja a la historia, ensayo histórico que verá la luz muy pronto. Buenos días para ti, Tomás. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Encantado, sobre todo, de estar con vosotros, de que me hayáis invitado a compartir este rato de la historia de la expedición y encantado también por, de este modo, ser partícipe de esta actividad cultural que desarrolla el Instituto Cervantes de Manila tan extraordinaria. Yo, desde que os conozco, me tenéis admirado. Así que, pues, muy contento de estar aquí hoy y poder abordar este tema, aunque sea un ratito. Estupendo. Hay muchos equívocos y malentendidos sobre lo que realmente ocurrió durante el viaje y sobre todo lo que le rodea. Por ejemplo, se dice que apenas existen fuentes documentales para saber lo que pasó. Se dice, bueno, la crónica de Pigafetta y poco más. Eso no es así, ¿verdad? No es así, no. Sí es cierto que la crónica de Pigafetta es la versión más extendida del viaje y más rica por sí sola. Quien la lea va a obtener una visión del viaje bastante buena, pero yo el otro día contaba, yo tengo una lista de fuentes y me suman unas 250, más o menos, de documentos antiguos, archivados o crónicas de historiadores antiguos que hablan del viaje. Entonces, pues te proporciona una riqueza de cara a la historia extraordinaria. Hay muchos matices y muchos conceptos, como decías, que se han venido transmitiendo a lo largo del tiempo de manera quizás equivocada o que puede ser matizada mucho. Muy bien, Tomás, pues te dejo ya la palabra para que nos hables, la palabra y la imagen,
para que nos hables de Magallanes y Elcano en Filipinas, detalles en los archivos históricos. Si quieren ustedes hacerle una pregunta a nuestro invitado, utilicen el botón de preguntas y respuestas, Q&A, si están en inglés, habilitado en la parte inferior de su pantalla. Adelante, Tomás. Gracias. Pues voy a compartir pantalla porque tengo aquí tengo preparadas unas diapositivas y vamos con ello. Creo que se ve bien ahora la pantalla completa, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, lo primero es un mapa en el que nos ubiquemos de dónde están las Filipinas, en el extremo oriental de Asia, y la expedición llegó a ellas después de atravesar el Océano Pacífico por primera vez. Fue una navegación extenuante de cerca de 4 meses, aunque habían podido detenerse en la isla de Guam una semana antes de llegar a las Filipinas. Toda esta travesía que se tuvo que hacer desde la isla de Guam hasta Filipinas duró solamente una semana, fue muy rápida. Y allí estuvieron recorriendo bastante tiempo un entorno muy concreto, que es el de esta zona de aquí. Lo primero que hicieron fue divisar una pequeña isla de Suluán, que ocurrió el 16 de marzo de 1521, y al llegar a ella se dieron cuenta, avistaron otra mayor un poco más atrás. Entonces desembarcaron directamente ya en ella. Esa era la isla de Umunu o Homonjón. Aquel momento, pues evidentemente, hasta allí habían muerto 12 personas durante la travesía del Pacífico, pero había mucha gente enferma a bordo de las 3 naos que por entonces conformaban la expedición. Habían salido 5, pero bueno, ya solo quedaban 3 y unas 115, 116 personas. Habían muerto 12, como digo, y en Filipinas, ahora en estos primeros meses, todavía siguió muriendo gente por la enfermedad que habían contraído durante la navegación del Pacífico. Hasta 21 personas. La fuente que yo creo que, aparte de la de Pigafetta, la fuente que mejor narra todo este paso por las Filipinas, o Islas de San Lázaro, como ellos llamaron, es la relación de Ginés de Mafra, que es también una persona que iba a bordo y dejó a un amigo un relato sobre la expedición y ese amigo anónimo la escribió. Esto se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y la verdad es que les recomiendo que la lean, vayan allí a la web de la Biblioteca Nacional, la descarguen, porque no solo cuenta la historia del viaje de la expedición esta de la primera vuelta al mundo con mucha profusión, sino que además llega a narrar las siguientes que hubo en el Pacífico hasta la de Villalobos. Y es un relato verdaderamente extraordinario. En esta narración, cuando comenta el hecho de llegar a esa primera isla, la verdad es que resulta bastante cómico porque cuenta cómo allí mandó Magallanes a un hombre que se llamaba Heredia, que era escribano de la nao, que fuese en tierra con un indio que llevaban. Este indio que llevaban es el famoso Enrique de Malaca, una persona que había viajado desde Malaca con Magallanes. En su momento, en la juventud de Magallanes, él había participado en la conquista de Malaca por los portugueses y se había traído a Europa a este Enrique. Entonces Enrique participó aquí en la expedición y desembarcó en aquella primera isla, porque decían que era lengua porque sabía hablar malaya, que es lengua que en todas aquellas partes es muy común. Mas por entonces el intérprete aprovechó poco porque con el deseo que él llevaba y con el buen aparejo que en la tierra y en los naturales de ella halló, se emborrachó con el vino que le dieron. O sea, este hombre, Enrique, pues evidentemente la alegría que tenía allí fue para él irrefrenable, ¿no? Es un momento cómico y quizá menos épico de lo que uno pueda esperar, pero con esta gracia nos la cuenta Ginés de Mafra. Aquí, por cierto, el hecho de que Enrique entendiera aquella lengua para nuestros hombres fue la confirmación de que el mundo era redondo. Era la primera confirmación empírica de esto.
A continuación, continuaron viaje y se detuvieron en otra isla que llamaron Mazagua, donde decían la gente es muy buena. Este es el derrotero que vino en la nao Victoria, que se atribuye a su piloto Francisco Albo. Decía así, y fuimos al sudoeste a dar en una isla pequeña y es habitada, y llámase Mazagua, y la gente es muy buena. Efectivamente, allí en Mazagua fueron muy bien tratados y pudieron reponerse. Allí, por cierto, se celebró la primera misa en la historia de las Filipinas. Lo que pasa es que hay un problema historiográfico con la ubicación de Mazagua. Si uno analiza el derrotero, parece bastante claro que se trata de la isla que actualmente se llama Limasaua. Pero hay una tradición de siglos por la que Mazagua se creía que era Butuan. Este es el mapa que hizo en 1735 Pedro Murillo y Velarde, que es una maravilla. Aquí lo vemos en pequeño, pero en internet lo pueden descargar en buena resolución y vale la pena detenerse a ver sus detalles. Y si lo ampliamos, en la zona por donde ellos llegaron a las Filipinas, incluso marca la derrota seguida por la expedición. Y aquí vemos cómo llegan a una isla pequeña, más o menos por el centro de la imagen, que se llama Limasaua, y después toman rumbo al sur hacia un lugar que se llama Butuan. Bueno, pues todo esto ha sido una controversia que todavía hoy sigue siendo una especie de misterio sin resolver, ¿no? Sobre ello, lo que pasa es que existe este pequeño mapa de la derecha que dibujaron en la expedición de Legazpi, la siguiente expedición española que llegó a las Filipinas. Y aquí, casualmente, aunque se ve boca abajo, viene al lado de una pequeña isla el texto que pone Mazagua, con C cedilla. Yo aquí, en este mapa, este croquis antiguo, interpreto que se está refiriendo al sur de la isla de Leyte. Estos puntos A y B son los que yo asemejo en una fotografía de satélite a esas zonas y, por tanto, creo que este mapa nos dice que Mazagua corresponde a Limasaua. Pero bueno, esto es un tema de debate y es una cosa pues bonita de conocer. A ver, ellos decían que habían llegado a una isla. El problema principal de Butuan, pese a la tradición histórica, es que allí en Butuan no hay una isla, por lo menos de las dimensiones que ellos hablaban. Pero bueno, en Butuan se dice que es que ahí hay unos ríos muy caudalosos que a lo mejor colmataron el mar y esa isla terminó con el tiempo por desaparecer. Bueno, pues no lo sé, pero bueno, es una de estas cuestiones abiertas que quedan. La Armada, a continuación, en vez de poner rumbo sur a las Molucas, ellos lo que tenían era mucha necesidad de víveres, porque claro, venían de cruzar el Pacífico completamente desabastecidos, así que preguntaron a aquel rey local de la isla de Mazagua por algún lugar en el que pudieran verdaderamente aprovisionarse y llenar las naos, y les recomendó ir a Cebú, la ciudad de Cebú. Llegaron ahí al cabo de pocos días y allí trabaron amistad, la verdad es que una estrecha amistad con el rey local Humabón. Allí lo que pasa es que Magallanes, esa amistad de Magallanes con el rey Humabón terminó por hacer que el propio Humabón y miles de personas allí se cristianizaran, fueran bautizadas. Ante esa escena que Magallanes asistió a ella conmovido, llorando, decía Pigafetta, ¿no? Sin embargo, había otros reyes del entorno que no veían bien la llegada de los castellanos. Además, Magallanes quiso ponerles un tributo. Ese tributo no lo pagaron completamente. El tributo eran unas cabras y cosas de ganado y cosas así, ¿no? De comida. Y se negaron a pagarlo por completo. Y entonces Magallanes quiso acudir a castigarlos. Una decisión que fue discutida y, desde luego, a la postre fatal. Normalmente pensamos que fue una sola vez la que acudió Magallanes a castigar a este Lapu-Lapu, que se llamaba este líder de la isla de Mactán, vecina a Cebú, pero son dos las veces que acudieron allí.
Nos lo dice el testimonio de Martín de Ayamonte, que fueron 2 veces a Mactán, y también Pigafetta habla de que allí había una ciudad que acudieron a quemar. Entonces, parece claro que fueron 2 veces allí. Y precisamente quizás después de no tener oposición en esa primera vez, porque no consta que muriera ninguna persona, pues se confiaron excesivamente, Magallanes se confió demasiado y acudió pues, con unas malas condiciones, incluso rehusando la ayuda que le ofrecía el rey de Cebú para luchar con la Pulau. Lo que más me transmite a mí la sensación de cómo estaba la gente allí a bordo cuando Magallanes toma esta decisión es la relación de Ginés de Mafra nuevamente, que dice que Magallanes perdió mucha autoridad porque un hombre que llevaba sobre sí un negocio de tanta importancia no tenía necesidad de probar sus fuerzas, porque de la victoria se sacaba poco fruto para el hecho que entre manos tenía. Cuestionaba así Ginés de Mafra lo que estaba haciendo Magallanes. Magallanes allí, como todos sabemos, murió. Murieron otras 7 personas en aquella pelea. Y sobre ello, pues bueno, no, es que no tengo tiempo realmente de extenderme. No es tampoco la idea de esta exposición contar con detenimiento cuál fue la historia del viaje allí, sino atraer la curiosidad para que ustedes mismos se interesen por ello y localicen la información que tenemos sobre esto, que es mucha y muy rica, ¿no? Entonces me voy a centrar en temas quizá desconocidos o que para la gente que ya conozca esto un poco puedan no conocer o conocer regular, ¿no? Porque no son temas fáciles. Se dice a veces que Magallanes viajaba con un hijo bastardo no reconocido. Y eso la única fuente existente donde encontramos esta referencia se trata de una crónica posterior de Agandúrul Moriz, que decía que con gran coraje peleaban mataneses y castellanos cuando atravesó una flecha al hijo bastardo de Magallanes, llamado Rebello, mancebo brioso, y que hacía muy bien su deber, y luego cayó muerto porque las flechas llevaban fortísima ponzoña. Viólo el padre y sintiólo tanto que, adelantándose del pequeño escuadrón, se metió entre los indios como un loco, donde hizo con una espada y rodela maravillas, y aunque por socorrerle se adelantaron los nuestros, los enemigos habían cerrado con él y, en fin, acabó la vida allí miserablemente. Efectivamente, los indígenas tenían una superioridad numérica enorme y se abalanzaron sobre Magallanes, al que reconocieron como líder de los castellanos, y bueno, pues murió allí en aquella playa. Pero claro, esto nos deja la duda, ¿no? ¿Y quién es este Cristóbal Ravelo? Bueno, pues si vamos a la relación de fallecidos que se trajo a bordo de la nao Victoria, se iban apuntando diariamente quién moría. Pues encontramos el día que murió Magallanes, que a 27 días de este dicho mes de abril mataron al capitán general Fernando de Magallanes unos indios en una isla que se dice Mactán, yendo el dicho Fernando de Magallanes a pelear con los indios. Y a continuación murieron 27 personas, pero el siguiente al que mencionan es a Cristóbal Ravelo. Este día mataron los indios en esta propia isla a Cristóbal de Ravelo, criado del dicho Fernando de Magallanes y, ojo con esto, capitán que era al presente de la nao Victoria. Que este hombre, que era un joven criado soldado de Magallanes, hubiera sido designado como capitán por Magallanes de la nao Victoria, nada menos, pues la verdad es que da que pensar. Desde luego era alguien muy de su confianza. Y por otro lado tenemos una de las listas de embarcados en las que la Casa de Contratación de Sevilla apuntaba el sueldo estipulado a cada uno de los tripulantes y quiénes eran sus parientes más directos por si fallecían, entregarles a ellos la herencia. Dice así: Cristóbal Ravelo, criado del dicho capitán, natural de Porto se entiende, Portugal, hijo de Duarte Ravelo y Catalina Rodríguez do Puerto. Ha de haber de sueldo a 1.200 maravedís por mes. En fin, aquí, él cuando se embarcó, este Cristóbal Ravelo, no dijo desde luego que era hijo de Magallanes y posiblemente no lo fuera. Él aquí declaró que era hijo de un tal Duarte Ravelo.
En fin, es uno de estos pequeños misterios que nos traen las fuentes. Una vez murió Magallanes, como decía, allí murieron 8 personas, pero lo peor vino a continuación. Aquí en las cuentas de pago a los tripulantes, la casa de contratación también dejó registradas, encontramos esto. Dice: Duarte Barbosa, que era familiar de Magallanes, se quiso ir con los indios en el puerto de Santa Lucía, que era Brasil, donde se detuvieron en Brasil, por cuya causa el capitán le mandó prender en grilletes, y después fue puesto por mano del capitán Fernando de Magallanes, y de la nao se huyó a los indios en la isla de Cebú, y estuvo 3 o 4 días huido, y no volvió a la nao ni quería venir, aunque el capitán le envió tomar, por cuyas causas, dicen, murieron los 27 hombres de Cebú. Este es el tema, ¿no? ¿Por qué los demás dijeron que por cuyas causas habían muerto los 27 hombres de Cebú? También sobre esto tenemos una riqueza de fuentes extraordinaria, pero se lo quiero contar a través de quizá la más desconocida de ellas, que es la crónica de Fernando de Oliveira, una persona cuya historia ya de por sí merecería un buen libro, una buena película, un humanista, una de las personas más relevantes a todos los niveles en Portugal en aquella época. Él se entrevistó, dice, con un superviviente del viaje y escribió una crónica del viaje con lo que le contó. Y decía así que una vez murió Magallanes, se juntaron los hombres principales y hicieron capitán a Duarte Barbosa. Entonces, el rey Humabón de Cebú, digamos que como desagravio ante los castellanos y como, en fin, ya sabía que iban a partir de allí, les invitó a comer. Y Duarte Barbosa dijo que le parecía bien ir a donde el rey decía a comer con él y recibir el regalo prometido, un regalo que le había dicho que le iba a mandar al rey Carlos I. Sin embargo, Juan Serrano, capitán de la Concepción, dijo que a él no le parecía bien ir fuera de las naos, porque estaban en un momento incierto en que no debían fiarse de nadie, y más en este momento en que tenían que expresar su dolor por la muerte de su capitán y no aceptar banquetes ni celebraciones. A lo que Duarte Barbosa respondió: enferma el viernes para no ayunar, señor Juan Serrano, eso parece más miedo que otra cosa. Y Juan Serrano, claro, en cuanto yo aquello dijo: para no pareceros eso, señor Duarte Barbosa, seré el primero. Y se lanzó luego al batey. Esta para mí es la única fuente que nos puede ayudar a entender por qué aquella anotación de la casa de contratación diciendo que Duarte Barbosa tuvo algo que ver en la muerte de toda esta gente. Como que fue él quien se empeñó a acudir a ese convite pese a que todos recelaban que podía tratarse de una traición, como así fue. Mientras estaban comiendo, acudió a ellos mucha gente y los mataron a todos. Y solamente dejaron vivo a Juan Serrano, que fue traído hasta la playa, desnudo y con las manos atadas. Al ver esto los de las naos preguntaron qué cosa era aquella y él respondió que todos los otros eran muertos y que por él le pedían 2 bombardas. El piloto, que se llamaba Juan Carballo, dijo que él se las daría de buena gana y de inmediato hizo que metieran 2 versos en un esquife. Los paganos, después de que estuvieron en posesión de las bombardas, dijeron que eran pequeñas y que les diesen unas brazas de paño. Los nuestros les dijeron que les darían tantas como quisieran, pero que pusieran a su hombre en lugar seguro, donde no lo volvieran a tomar. Mas ellos no quisieron. Con esto, evidentemente, demostraban que no tenían ninguna intención de conseguir ninguna pieza, de nada de lo que pedían. Lo que querían era tomar las naos. Con ello dieron a entender que todo era una traición y Juan Serrano dijo que pensaba que estaban esperando un refuerzo, por mar y por tierra, para tomar las naos, y que por ello debían partir enseguida porque era preferible morir él solo antes que perecer todos. Por esta razón, los nuestros, viendo el peligro y por no correr uno más grande, se dieron a la vela. Esta es una versión sobre estos hechos muy diferente a la que, por ejemplo, Pigafetta contaba, ¿no? En la que Juan Serrano quedaba en bastante peor lugar, quedaba como gritando y maldiciendo al capitán Juan, al piloto Juan Carballo,
por dejarlo allí. Aquí es una visión que queda bastante mejor parado Juan Serrano, digamos, de manera incluso heroica, ¿no? Fue un momento verdaderamente duro para los que tuvieron que marchar. No tenían otra alternativa y tuvieron que abandonar allí vivo a Juan Serrano. Por eso, este documento que se encuentra en el Archivo Nacional de Torre do Tombo, en Portugal, a mí me resulta muy conmovedor, me parece extraordinario. Es una joya total. Y quería comentarles sobre él. Aquí es una carta que escribe el rey don Juan III de Portugal a sus capitanes, sus gobernadores en Malaca y en las Molucas, en el año 1527. Y les cuenta que el emperador, mi muy amado primo y hermano, así se trataban entre ellos, me escribió haciéndome saber que de parte de una Juana Durango, vecina de la ciudad de Sevilla, le fue hecha relación de que un Juan Serrano, que fue por piloto en la armada que mandara a la especiería, que fue por capitán general el comendador Fernando de Magallanes, fue preso y cautivo en la isla de Cebú por los moradores de la isla y que de allí fuera llevado por cautivo al rey de Luzón. Les pide a estos gobernadores portugueses que estaban no muy lejos de Cebú que acudieran allí, trataran de liberar a Juan Serrano, lo trasladaran a la India y de allí a Lisboa, porque se lo había pedido el emperador y porque al emperador se lo había pedido su mujer, Juana Durango. Fíjense en la fecha de este documento, que es el 11 de febrero de 1527. A mí, además, esta Juana Durango, que estaba en Sevilla, en ese momento me da que pensar que la información de esta carta y de que Juan Serrano pudo estar preso del rey de Luzón se la proporcionaron los supervivientes de la nao Trinidad, que llegaron a principios de 1527 a España. En fin, como ven, es una carta extraordinaria. Pero no solo Carlos I involucró al rey de Portugal para tratar de rescatar a Juan Serrano, es que también escribió pidiéndole lo mismo a Hernán Cortés. Hernán Cortés designó como capitán de una armada que zarpó de Nueva España hacia el Maluco, pero tenía esta instrucción: trabajaréis de llegar a la isla de Cebú y en ella tomar lengua si son vivos Juan Serrano, piloto, y otros que con él fueron presos en la dicha isla, y si fueren vivos los rescataréis. A bordo de esa expedición, Hernán Cortés además escribió una carta para que fuera entregada al rey de Cebú. Y decía así: a vos el honrado y buen rey de la isla de Cebú, que es en las partes del Maluco, yo, don Hernando Cortés, capitán general y gobernador de esta Nueva España, os envío mucho a saludar. Y fíjense cómo se refiere aquí a Hernando de Magallanes, cómo está tratando de traer hacia sí, de atraerse la amistad del rey de Cebú, Hernán Cortés. El rey envió un capitán suyo llamado Hernando de Magallanes con 5 naos, de las cuales por mal recaudo del dicho capitán no volvieron más de la una. Su Majestad se informó de la causa del desbarato, y lo que más sintió fue haber su capitán excedido de sus reales mandamientos e instrucción que llevaba, mayormente en haber movido guerra o discordia con vos y vuestras gentes. Bueno, antes de continuar con lo que pasó en la expedición después de partir de Cebú, pues quería comentar con este título un poco buscando que fuera gracioso, ¿no? El tema de Enrique y Magallanes, a los que se les atribuye a veces ser las primeras personas que dieron la vuelta al mundo, y vamos a comentar por qué eso constituye un problema historiográfico que no está debidamente claro ni resuelto. Como decíamos antes, Magallanes había estado en la conquista de Malaca. Malaca aparece en este mapa a la izquierda, arriba, la actual Malasia. Mientras estaba allí, en
noviembre de 1511 zarpó una expedición que buscaba encontrar las islas de las Especias, las Islas Molucas, al mando de Antonio de Abreu. En esa expedición iban 2 navíos, llegaron efectivamente al sur de las Islas Molucas, pero se dieron la vuelta hacia Malaca. Y en el camino de vuelta, más o menos a mitad, a la altura de la isla de Java, encontramos una anotación en este mapa que pone Savaya Lost Here. La Savaya era el navío de Francisco Serrano, amigo de Magallanes. Y amigo del que consta Magallanes portaba cartas cuando vino a Castilla a defender a Carlos I la idea que él traía de llegar a las Islas de las Especias navegando hacia Poniente, porque él tenía allí un amigo que le había dicho dónde estaban y cómo llegar a las Islas de las Especias. Para que Magallanes hubiera sido la primera persona, bueno, a ver, esta Savaya naufragó allí, pero Juan Serrano quedó vivo con otras 7 u 8 personas y la otra nao continuó viaje hacia Malaca, mientras que Francisco Serrano quedó allí, pero con el tiempo fue trasladándose otra vez nuevamente hacia las Molucas. ¿Vale? Y ahí empezaron los portugueses a comerciar. Vamos a ver, si Magallanes hubiera ido, que esta es la cuestión, a bordo de esta expedición y él hubiera regresado a Malaca, efectivamente sería la primera persona en haber dado la vuelta al mundo. Lo que pasa es que no hay ningún registro que nos permita afirmar que Magallanes viniera a bordo. Cebú se encuentra al norte de las Islas Molucas y, por tanto, entre Malaca y Cebú hay unos 2.500 kilómetros que, en principio, fue lo que le faltó a Magallanes y a Enrique para completar la vuelta al mundo. Solo pudieron haberla dado en caso de que hubieran viajado aquí, pero no hay registro de ello. Sin embargo, Pigafetta, en su relación, sí dijo que Magallanes era la primera persona que había dado la vuelta al mundo. Y solo por eso ya ese concepto ha quedado y, desde luego, pues muchísima gente piensa que fue así. Pero realmente es algo que no lo sabemos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, no podemos decir que lo sea. Es mi manera de verlo. Y con Enrique pasa un poco lo mismo. Enrique era de Malaca, no sabemos si en algún momento de su vida viajó hasta allí, hasta Cebú. Como hemos visto al principio, él entendía la lengua malaya, que decía Ginés de Mafra, es muy común en todas aquellas partes. Es decir, era como una lengua franca en aquel entorno y no necesariamente era exactamente la lengua nativa que él habló. Así que no podemos por ello asegurar que él provenía también de esa zona. En fin, es otro tema que quería tocar aquí porque evidentemente se habla mucho de ello y muchas veces sin el suficiente conocimiento de causa. Esta expedición, lo que sabemos de ella, de la expedición de Antonio de Abreu, lo sabemos porque quedó el derrotero de esa expedición escrito por su piloto, Francisco Rodríguez. Bueno, la expedición ya quedó muy diezmada, murieron 27 personas y zarparon de Cebú al fin hacia el sur. Nuevamente hacia el sur y se dirigieron hacia... Bueno, realmente no sabían, ellos buscaban las Molucas, pero no sabían dónde estaban. Aquí ahora había muerto Magallanes, estaban desconcertados, con las naos sin provisiones y empezando a pasar hambre, miedo, porque la beligerancia que habían encontrado con la gente de tierra les daba miedo ahora parar en tierra para aprovisionarse y entraron en una fase muy complicada de la expedición. Terminaron acudiendo a la isla de Palawan y allí había gente en la costa saludando a los de las naos, pero claro, los nuestros recelaban. Y aquí dio un paso al frente quien era el despensero de la nao Trinidad, que decía así: recelándose de bajar a tierra, dijo un hombre de armas que se llamaba Juan de Campos que le dejasen desembarcar, puesto que en las naves no había mantenimientos y que podría ser que encontrase alguna manera de procurárselos.
y que si le matasen, que en ello no perdían gran cosa y que Dios se compadecería de su alma. Pues este hecho heroico de Juan de Campos tuvo su recompensa porque allí los naturales de aquella isla le trataron muy bien, se dedicaron toda la noche a desgranar arroz y se lo vendieron posteriormente a los de las naves. A continuación pasaron a Brunei, de la que habían oído que era una ciudad opulenta. Aquí no podemos entrar a comentar todo lo que pasó en Brunei, porque fue, la verdad es que mucho, pero las cosas se torcieron nuevamente. Espinosa, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano fueron secuestrados, fueron retenidos durante 15 días. Otras personas también lo fueron, aunque estas otras no fueron liberadas. Y Gonzalo Gómez de Espinosa amenazó al Rajá de Brunei mandándole una cabeza cortada, decapitada de un capitán de uno de los navíos con los que luchó en puerto, que aparece en su escudo de armas, en ese escudo de armas que le fue concedido a Espinosa cuando volvió a Castilla. Después de que salieron de Brunei, allí en Brunei lo único bueno para lo que sirvió aquel paso fue que les dijeron que para buscar la especiería deberían dar la vuelta por el camino por el que habían venido y dirigirse hacia la isla de Mindanao, donde allí probablemente encontrarían quien les pudiera guiar hasta las Molucas. Sin embargo, al norte de la isla de Borneo, tuvieron necesidad de detenerse en una isla y allí depusieron al que había asumido el mando, el piloto Juan López Carballo, por la actuación que estaba haciendo en deservicio de su majestad, ¿vale? Y lo sabemos por este texto, la anotación del pago a Juan Sebastián del Cano, que dice que fue por maestre de la nao Concepción y mudado de ella con mandado del capitán, vino en la nao Victoria por capitán. Sirvió de maestre hasta que, desde que partió de Sevilla, que fue a 10 de agosto de 1521, hasta el lunes 16 de septiembre de 1520, de agosto de 1519 hasta el lunes 16 de septiembre de 1521. Es decir, el 17 de septiembre de 1521, Juan Sebastián Elcano pasó a ser capitán de la nao Victoria. Y también en esa misma fecha, Gonzalo Gómez de Espinosa asumió el mando de la expedición. Con ellos dos cambió por completo ya la manera de actuar. La isla en que esto ocurrió no está claramente referenciada. Lo único que sabemos de ella es lo que decía Pigafetta, que entre el cabo norte de Borneo, y la isla de Cimbombón, a 8 grados y 7 minutos de latitud, encontramos un puerto muy cómodo para carenar nuestros navíos. Tuvimos que emplear 42 días. Bueno, pues fue una de estas, cualquiera de estas islas. A continuación, para saber bien qué ocurrió desde este momento hasta que llegaron a las Molucas, la mejor fuente que tenemos es el llamado Libro de las Paces. El Libro de las Paces que escribió Martín Méndez, que era escribano, y en él fue anotando sobre todo los encuentros amistosos con las gentes con las que se fueron encontrando. Pese a que la manera de actuar que tuvieron aquí fue un poco... En fin, no, ellos mismos no estaban muy conformes con cómo tenían que actuar. Justo al poco de zarpar de esta isla, entre Palawan y Borneo, tuvieron suerte, entre comillas, porque se cruzaron con un parao en el que venía mucha gente y resultaba que venía un gobernador de Palawan. Entonces, dicen así, nosotros, esto que le pedimos, no se lo pedimos por rescate de él ni de su hijo ni hermano, que venían allí con él, sino por la necesidad que las naos tienen de bastimentos, que si los hubiéramos de rescatar, solo al dicho Tuan Mahmud no lo diéramos por 20.000 ducados. Esto, al final lo que pasó aquí fue que desde este momento, para conseguir comida de la que seguían necesitando, ya no se fiaban de bajar a tierra.
Y lo que hacían era abordar los navíos con los que se iban cruzando. Sin embargo, lo hacían dándoles buen trato. Aquí pidieron comida, ese gobernador consiguió más comida incluso de la que le habían pedido, firmó esas paces de Martín Méndez, vasallaje a Carlos I y, en fin, se fueron de allí habiendo sellado una gran amistad. Esto continuó en adelante, volvieron a cruzarse con otros navíos, seguía pasando esto y ellos lo que buscaban era realmente gente que les supiera guiar hacia las Molucas, ¿vale? Llegaron a la isla de Joló, llegaron al sur de la isla de Mindanao a continuación y allí por fin sí, lo primero, encontraron las primeras especias, canela, que supongo sería una gran alegría para ellos, y a gente que sí decían que les sabía llevar a las Molucas. Estamos al sur de Mindanao y ya les quedaba ese último tramo hasta las Islas Molucas. Ya ahí empiezan a salir de las Filipinas, ¿verdad? Ya por ir terminando, les quería comentar, a bordo hubo 13 indígenas, a bordo de la nao Victoria, la nao que zarpó camino a España para dar la vuelta al mundo. La otra nao, la nao Trinidad, sufrió una avería en las Molucas y optó por otro camino. Pero de esta gente que venía en la nao Victoria tenemos, por ejemplo, a Juan de Pegu, indio de Maluco, que dicen, al que le pagaron la casa de contratación 15.750 maravedís por el clavo que portaba. Tenemos constancia de un Francisco que al parecer murió porque aquí queda anotado que la casa de contratación pagó su entierro. Y también hay una lista aquí, Tuan Ponsom, Tuan Bodiman, Pece Culao, Cape Moro, gentes árabes, musulmanes, que tomaron en un junco, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente que tomaron en un junco, como dicen aquí, en buena guerra, una vez llegaron a las Molucas, fueron tratados como hombres libres porque cargaron en la nao, este primero, Tuan Ponsom, 10 quintales de clavo, por el que este Tuan Ponsom, si hubiera llegado vivo, que desgraciadamente estos hombres fallecieron, si hubiera llegado vivo y le hubieran pagado igual que hicieron con Juan de Pegu, se habría embolsado más de 150.000 maravedís. Era una verdadera fortuna en clavo lo que llevaba esta gente. Y bueno, y por fin llegaron a las Islas Molucas, el objetivo del viaje, el objetivo soñado por Magallanes, no el de dar la vuelta al mundo, como decía Javier, sino llegar aquí. Este viaje de la vuelta al mundo fue ya un nuevo objetivo que los supervivientes se adoptaron para sí en este momento. Y aquí decían de esta manera cómo vemos que no tenían buena conciencia por esta manera de obrar capturando naos en el camino. Decían, nosotros todo esto que hemos hecho lo hicimos por venir a las islas de Maluco y a su tierra, donde ahora estamos, y no por hacer mal a ninguno. Eso lo decían al rey de Tidore, de las Islas Molucas. Y ahora nosotros, por le servir, le queremos dar los hombres todos que tomamos en el Patao de Mindanao y el piloto que tomamos en Sarangani, para que los envíe a sus tierras, salvo 2 hombres de los de Mindanao que queremos llevar a Castilla. Y asimismo le queremos dar 3 mujeres que en las naos traemos, del junco que tomamos del rey de Luzón, tras Borneo, las cuales mujeres los gobernadores y oficiales de la Armada se las presenten en nombre del emperador, nuestro señor, y le entregue a aquellos hombres de Mindanao para que los envíen a su tierra, porque la voluntad del emperador, nuestro señor, es de tener paz y amistad con quien la quiere tener con él. Es decir, allí ellos se quedaron con quienes voluntariamente decidieron venir a España, como decía Antonio de Herrera, para conocer al emperador y estos reinos. El resto se los dejaron al rey de Tidore para que los devolviera a sus tierras, como vemos. Y con esto concluyo esta breve descripción del paso por las Filipinas, con estas imágenes que nos traen la unión del pasado con el presente. No hemos podido contar la historia con el detalle suficiente, pero allí en Cebú, Magallanes regaló una talla de un niño de madera que después fue encontrada por Legazpi. Desde entonces se procesiona
y a día de hoy pues, se celebra por millones de personas allí en Cebú, el Sinulog. Tenemos la cruz de la primera misa, aquella que Magallanes contemplaba conmocionado. Ese mismo niño de Cebú lo tenemos en Valladolid. Y bueno, y esta foto de la catedral de Manila, que fue muy dañada por el terremoto del siglo XIX. Y bueno, hasta aquí. Ahora paso a contestar las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Tomás, y sobre todo enhorabuena por haber podido condensar en solo 30 minutos una historia apasionante, un capítulo de la historia, porque realmente el paso por Filipinas, Camino del Maluco, es uno de los muchos episodios. Yo les invito a todos ustedes a que visiten esa página web, rutaelcano.com, quien no lo haya hecho todavía, porque allí pueden encontrar toda la historia del viaje desde que salen de Sevilla en 1519 y hasta que llega la expedición, incluso hasta después de que llega la expedición, hasta que llega la Trinidad, 3 años después, al mismo punto de origen, e incluso después, ¿no? Cuando esos tripulantes de la nao Trinidad, la otra que sobrevivió hasta las Molucas por lo menos, cuando esos tripulantes dispersos y tras varios años de muchas peripecias llegarían también, ¿no? También llegarían a Sevilla. Bueno, aquí Tomás, como puedes suponer, en Filipinas, Enrique pues nos gusta mucho, ¿no? Es uno de nuestros personajes favoritos. Tenemos debilidad por Enrique y hay varias preguntas sobre él que ya ha respondido, pero otras que no. Por ejemplo, un amigo nos pregunta el rol de Enrique en la expedición. Se dice que era, bueno, el esclavo de Magallanes, pero realmente tuvo una labor importante en determinados momentos de la historia, ¿verdad? Y luego también nos preguntan qué fue de Enrique después de la muerte de Magallanes. Bueno, pues sobre lo primero de que era esclavo de Magallanes, así viene referenciado. Pero debemos entender esto de la esclavitud de una manera quizá diferente al concepto que tenemos en la cabeza siempre. Porque Enrique tenía un sueldo asignado bastante alto, de hecho. O sea, él cobraba tenía un sueldo de marinero, cobraba más que los pajes, más que los grumetes, más que los soldados. En fin, era un sueldo bien bueno, ¿vale? Realmente yo creo que la relación de Enrique con Magallanes era de sincera amistad. Yo creo que eso es lo que se transmite, ¿no? No como... Era un trato paternalista de Magallanes hacia Enrique. Y bueno, y Enrique fue un hombre fiel a Magallanes hasta que Magallanes evidentemente murió y él entonces ahí empezó a adoptar una actitud distante con los expedicionarios, ¿no? No quiso asumir que los demás le siguieran tratando de la misma manera después de que su amo hubiera muerto y él considerara que entonces había recobrado la libertad. Sobre qué pasó después con Enrique, desde luego lo desconocemos por completo. No hay ningún registro de ello. Sabemos que Enrique fue uno de los que acudieron a ese convite de Cebú y allí se le perdió la pista. Se dice que él fue, sobre todo Pigafetta, dice que él fue un instigador de aquel convite que terminó resultando una traición. Eso Pigafetta dudo que tuviera realmente datos verdaderos para poder hacer esa afirmación. No, es imposible que Pigafetta, estando en la nao, supiera a qué se dedicaba Enrique cuando bajaba a tierra. Y lo que pasa es que sí es verdad que el Cano mencionó a Enrique como instigador. Ya no solo fue Pigafetta, sino también el Cano después, cuando volvió posteriormente. Lo cierto es que dejamos de saber de Enrique allí en Cebú y quizá efectivamente pues volviera a su Malaca natal y se convirtiera en ese primer hombre al que le pudiéramos atribuir el mérito de la primera vuelta al mundo. Pero no lo sabemos. Muy bien. Nos preguntan también si los gobiernos de España y de Portugal han realizado o están realizando algo para poner en relieve esta hazaña.
¿Nos puedes contestar a esto? Porque además yo creo que has sido parte, ¿no?, de alguno de estos proyectos en marcha. Sí, aquí en España hay una comisión para la conmemoración del quinto centenario que aborda el tema desde varios ministerios, sobre todo el de Defensa y el de Cultura. Entonces, la Armada Española desarrolla una labor enorme, inmensa, para difundir la historia de la expedición y de la primera vuelta al mundo. El Ministerio de Cultura también hizo una exposición itinerante, el viaje más largo, que estuvo unos meses en el Archivo General de Indias, después va a estar en San Sebastián, en el Museo San Telmo, y en fin, en algún sitio más estará después. Y sí, hay muchos intentos por tratar de difundir esta historia porque es fantástica, es maravillosa. La gente cuando empieza a descubrir cómo fue, cómo se desarrollaron las cosas, cómo esa idea inicial de viajar a un lugar remoto terminó convirtiéndose en un y ahora más, y vamos a tratar de conseguir dar la vuelta al mundo, que es una historia verdaderamente fantástica. Entonces, pues yo creo que sí, que todas las actividades que tratan de promocionar el conocimiento de la historia tienen éxito, porque es que la historia solo necesita ser contada para triunfar, ¿verdad? Y Portugal, pues también, sí, Portugal también participa. Ahora con esto del coronavirus no sé cómo ha quedado la cosa, pero había pensado un encuentro entre los buques escuela de España y Portugal, según tengo entendido, allí en el Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, ahora en octubre, que se cumplen los 500 años del descubrimiento del estrecho. Y no sé, me imagino que ya habrán tenido que repensarlo, pero en fin, Portugal también se quiere unir a esto, cosa que a mí me alegra mucho que lo haga. Muy bien. Esta exposición de la que has hablado, el viaje más largo, hay proyecto de traerla aquí a Manila. La Embajada de España está haciendo gestiones para ello. Con el coronavirus, efectivamente, todo ha quedado un poquito ahí parado, pero confiamos en que el año que viene, que celebramos el 500 aniversario de la llegada de la expedición aquí a Filipinas, pues ojalá podamos tener esta exposición con nosotros. Has mencionado, por la pregunta de nuestro amigo, la implicación de Portugal. Y es interesante resaltar que durante muchos años entendemos que a Portugal pues, no le hacía mucha gracia recordar a Magallanes y recordar todo esto, puesto que Magallanes se fue a jugar con el equipo español, ¿no? Es como, no sé, esos jugadores Figo o Luis Enrique que cambiaron de Madrid a Barça o de Barça a Madrid. Y por eso hay documentos, ¿verdad?, en los archivos portugueses, has hecho mención a ello, y creo que hay todavía documentos en archivos portugueses que quizá están por investigar o por interpretar. Creo que es apasionante, ¿no? O sea, que podemos encontrar más datos sobre la expedición, ¿tú crees? Estoy prácticamente, vamos, seguro de que sí. Bueno, yo es que de hecho en el archivo de Lisboa de Torre do Tombo, que está digitalizado el fondo, sobre todo de esta época, yo encuentro documentos que no he visto referenciados nunca en ningún sitio. Esta carta, por ejemplo, que he mostrado en la exposición referente a Juan Serrano, yo se la encontré casualmente en el archivo digital, pero nunca jamás había visto ninguna mención a ella. Y cuando la lees se te ponen los pelos de punta, ¿no? De ver. Además, es una carta que en este sentido de la relación de la conmemoración por Portugal del quinto centenario le da todo el sentido. O sea, ahí vemos como dos imperios verdaderamente que eran rivales en aquella época, rivales de guante blanco, porque esa relación que tenían entre los reyes, que eran familia, también hace que lo sea. Pues ahí vemos cómo Carlos I le pide al rey de Portugal por una persona suya y el rey de Portugal se preocupa en ordenar que se vaya en su búsqueda, ¿no? En fin, evidentemente Magallanes durante mucho tiempo no fue bien visto en Portugal, pero ahora eso también está cambiando, ¿no? Yo entiendo que, desde luego, todo este viaje es una especie es la punta de lanza de una época. Es el viaje más extraordinario
que da quizás sentido a toda una serie de avances y de exploraciones previas en las que Portugal tuvo muchísimo que ver. Y aunque el viaje en sí mismo no es portugués, sino español, pero yo entiendo que un portugués, una persona portuguesa, sienta también atracción por este viaje, por esta historia y sobre todo por lo que representa, ¿no? Es el colofón a una era en la que Portugal fue la punta de lanza, con sus avances en los navíos, sus avances en el modo de navegación, en fin. El sentido de este viaje no lo tendría nunca sin la rivalidad con Portugal. Entonces, es como si dentro de 500 años Estados Unidos celebrara la llegada a la Luna y se uniera a Rusia. En su momento eran reinos rivales que pujaban por ello, pero sería bonito que así fuera, ¿no? Dentro de 500 años. Lo entiendo de la misma manera. Muy bien. Al poco de producirse los hechos, bueno, Magallanes había fallecido, no tuvo buena fortuna, desde luego, y Juan Sebastián Elcano, que sí completó la circunnavegación, recibió los honores del monarca español. Pero con los años y con el devenir de la historia y muchos factores en los que no vamos a entrar, las tornas se invirtieron. Entonces, ahora la opinión común de muchos ciudadanos filipinos es que pues Magallanes era un tipo estupendo, que fue el que trajo el cristianismo, eso es muy valorado aquí, pero los españoles pues no salen tan bien parados, ¿no? Cuando en realidad era una expedición española, o sea, era una expedición que envía el rey Carlos I, y Elcano es una figura que es casi, no voy a decir desconocida, pero quizá del gran público sí. Hay un amigo nuestro, Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación de Estudios del Pacífico, que lo dice con mucha gracia, ¿no? Dice, bueno, es que Elcano era el piloto, era el que llevaba el barco, ¿no? Y es como si ahora, pues dices, en un viaje, yo qué sé, presidencial o cualquier viaje que quieras, pues ¿quién es el conductor del autobús? Nadie le da un gran relieve al conductor del autobús. El conductor del autobús, pues bueno, lleva el autobús, llegan sanos y salvos, pero no se le dan esos honores como se le puede dar a Magallanes, que había sido indudablemente el artífice, el que había ideado el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente en Elcano hay algo muy importante, y es que es el primero que da la vuelta al mundo, pero además que quiere darla, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo. ¿Magallanes llegaría a darla? Pues probablemente no, como has dicho. Enrique, pues probablemente tampoco. A lo mejor la dio, no lo sabemos, pero es imposible probarlo. Pero Elcano no solo está súper probado, sino que es que él además toma la decisión de dar la vuelta al mundo. Háblanos un poquitín de eso, de la figura del Elcano, de la dimensión ya histórica, más allá del conductor del autobús, esa dimensión, o del piloto del barco, esa dimensión realmente histórica de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, hay una deuda pendiente de la sociedad con él. O sea, por esto mismo que estás tú diciendo de esa irrelevancia en la que ha quedado muchas veces, ¿no? Juan Sebastián Elcano es efectivamente la primera, la persona, no sabemos si compartido con el resto de los tripulantes, yo creo que sí, compartido por lo menos con la mayoría, de tener esa iniciativa, una vez se ven al otro lado del mundo, de decir, ya que hemos llegado hasta aquí, lo tenemos muy difícil, volvamos por donde volvamos y vamos a intentar dar la vuelta al mundo y ser los primeros. El hecho de que él, cuando llegara a España, escribiera inmediatamente al rey y le cuenta en un par de páginas todo lo que ha pasado, muy brevemente, y le dice, pese a que hemos descubierto la especiería, que era nuestro objetivo, pese a que hemos descubierto la especiería, eso no es nada al lado de lo que hemos hecho, que es dar la vuelta al mundo. Ahí Elcano nos traslada que esa fue su verdadera motivación. Y desde luego no es... A mí ese papel del conductor del autobús no me gusta para Elcano. Le relega a un mero marino, cuando yo creo que además fue un gran líder. O
Sabemos que se opuso a la opinión de sus principales oficiales sobre el camino de vuelta a seguir, y sabemos que tuvo éxito y que llegó teniendo amistad con esos oficiales con los que antes había discutido. Sometió algunas decisiones a votación de sus hombres. Yo creo que era una persona carismática. Los demás sabían que era el mejor, le pusieron al frente por elección, no fue que él adoptara el puesto por imposición. Y verdaderamente, aunque tenemos poca información del Cano, creo que es una persona que merece un lugar en la historia diferente del que hasta ahora tiene por parte de mucha gente. Gracias. Y me refería a esta anécdota del conductor de autobús, que me parece muy gráfico, porque nuestro amigo lo dice para explicar el por qué Pigafetta no habla de él. Y él lo dice de esa manera, que Pigafetta, no por supuesto ninguno de nosotros, ni por supuesto los que amamos el Pacífico y la historia del Pacífico, pensemos que el Cano no tenga importancia, todo lo contrario. Pero para explicar, porque es uno de los argumentos que se da, bueno, si es que Pigafetta no habla del Cano, esa deificación casi de la crónica de Pigafetta, y entonces esta era una explicación que a mí me parecía interesante, ¿no? Pigafetta pues no le dio importancia, ¿no? Y eso, Pigafetta eligió ir con el Cano, no con Gómez de Espinosa, ¿no? Pero que de alguna manera pues da fuerza, o rebate ese argumento de que, bueno, si Pigafetta no lo mencionó en todo el viaje, es que el Cano no era importante. No, señor. No, claro. De hecho, es que Pigafetta no menciona más que a Magallanes y a poca más gente. No, durante todo el viaje de regreso no menciona nunca a nadie, tampoco se refiere a Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán general después de Magallanes, en fin. Pigafetta es una narración pues un poco parcial, por eso decía al principio que hay que completarla con el resto de fuentes, porque si no, si fuera por Pigafetta hoy no sabríamos quién fue el Cano, pese al enorme papel que tuvo, ¿no? Claro. Pero no solo con el Cano, no había, yo creo que no había una animadversión de Pigafetta hacia el Cano, por el hecho de que no le mencionara. No era solo a él, era más gente. Y luego, por otro lado, si la hubiera habido, dudo que Pigafetta fuera el primero que cobró después de que volvieron, como así fue. Pigafetta cobró en noviembre y los demás no cobraron hasta marzo, abril. Entonces, si el Cano hubiera tenido un problema con Pigafetta, desde luego Pigafetta no hubiera cobrado antes que los demás. Estoy seguro. Muy bien, vamos a ir acabando ya. Hay amigos que nos preguntan por la web de la Biblioteca Nacional de España. Efectivamente hay documentos que pueden bajarse de la web. No me canso de repetir la página web de Tomás, rutalcano.com. También nos preguntan por esa gran incógnita de dónde fue la primera misa. También es algo que aquí en Filipinas preocupa, y si el gobierno filipino ha hecho... bueno, ha tenido iniciativas para determinar esto. Yo puedo contestar, evidentemente nuestros amigos filipinos les compete a ellos, pero sí sé que ha habido, efectivamente, hubo una misión hace algunos años en la cual se visitaron los lugares por un grupo de expertos, de historiadores, y bueno, es un tema apasionante, pero ¿tú crees, Tomás, que se podrá determinar exactamente si fue en Limasaua, si fue en Butuan? ¿O quedará siempre esa, para mí, maravillosa incógnita, ¿no? Que lo celebren Exacto. Los dos y que sean dos ciudades, en fin, objeto de visitas. Exacto, yo lo veo igual, ¿eh? Lo veo igual que tú. Ojalá no se resuelva y haya dos lugares orgullosos por lo mismo. Y sus razones tienen ambos lugares para atribuírselo. Por lo tanto... Yo me gustaría ir a Butuan y ver allí todo lo que hay que recuerda a la expedición, porque lo hay y porque ha sido así durante siglos. Y también me gustaría ir a Limasaua, que es donde parece que el derrotero de Francisco Arbós dice que fue. En fin, que quede ese misterio no está mal. En estas cosas de la historia pasa muchas veces que no, por mucho que uno lea, no termina de resolver
las cuestiones, sino que se abren interrogantes y esos matices cada uno puede aportar una manera de verlos. Muy bien, pues esperemos que puedas venir a Butuan. Ojalá el año que viene, con el 5º centenario, puedas venir por aquí y discutir con nuestros amigos. Sé que tienes buenos amigos historiadores, especialistas en el tema. Dani Gerona, amigo nuestro, profesor Gerona, que ha hecho investigaciones muy interesantes y tiene un libro magnífico. En fin, muchas gracias, Tomás. Sí. Damos las gracias también a todos nuestros amigos, a todos ustedes que nos siguen fielmente. También hemos retransmitido en streaming por Facebook. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Facebook. Realmente tenemos un apoyo sensacional. Tenemos una muy nutrida grupo de amigos que siguen al Instituto Cervantes de Manila. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, gracias a ti. Sigan pendientes a la página web del Instituto, a la cuenta de Facebook, de Twitter, porque seguiremos haciendo de la necesidad virtud e invitando a personas que nos enseñan tantas cosas sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestra cultura, sobre las relaciones entre España y Filipinas, como hoy ha sido el caso de Tomás Mazón. Muchas gracias. Maraming Salamat po.